Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a iniciar en el noticiero Sucesos nuestra ronda de entrevistas prevista para este viernes 12 de abril. Y lo hacemos con el embajador Alejandro Suárez. Él es el director de la Academia Diplomática del Ecuador. Vamos a conversar sobre el tema que está en este momento en debate en todo el país, incluso fuera de sus fronteras: el impasse entre Ecuador y México. El presidente Andrés López Obrador el día de ayer ha dado a conocer que presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se resume en que si es que el Ecuador no se disculpa ante México por los acontecimientos del 5 de abril, eh, la ONU deberá suspender al país de toda su participación en las Naciones Unidas. Resulta interesante que ayer mismo también respondió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalando que, uno, las Naciones Unidas ya llamaron la atención al Ecuador por su entrada a a la alegación diplomática de México el pasado 5 de abril. Y segundo, que son los países miembros de las Naciones Unidas los que tomarán la determinación de separar a un país o no. Ahí entonces se queda el planteamiento de México, embajador. Muy buenos días. Muy buenos días, Edgar. Saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Eh, a mí me parece que el paso que ha dado México estaba en su derecho de hacerlo, acudir a la Corte Internacional de Justicia, pero me disculpo por el término, me parece un disparate que México haya planteado que se sancione al Ecuador con la suspensión o expulsión de la Organización de las Naciones Unidas. Como tú bien dijiste, el secretario general de las Naciones Unidas ha entrado a aclarar que no es competencia de la Corte Internacional de Justicia el suspender o expulsar a un Estado de Naciones Unidas. Eso corresponde a la organización. Hay un procedimiento establecido en la Carta de las Naciones Unidas que contempla, sí, la posibilidad de suspensión o expulsión de un país, pero ese proceso, en primer lugar, debe contar con un informe del Consejo de Seguridad. Si es que el Consejo de Seguridad recomienda la suspensión o la expulsión, pues eso pasa a la Asamblea General y allí cada uno de los países pues se pronunciará sobre el tema. No hay precedentes de que la haya tomado este tipo de determinaciones en función de las Naciones Unidas y su integración. En la Haya, en el Tribunal, en la Corte Internacional de Justicia, no. Sí hay antecedentes sobre intentos de aplicar esa sanción. En la década de los 70, me parece, se planteó la suspensión de Sudáfrica, pero el O, tema no prosperó. Sudáfrica en la época, o fue pues, suspendido provisionalmente en el año 1974 por el tema del apartheid. exactamente. Y luego también hubo un intento contra Israel, pero ese intento no prosperó. En el 92 hubo otra suspensión provisional contra lo que fue Yugoslavia, pero por la guerra intestina que hubo Claro, ahí, por el genocidio contra el pueblo croata. así fue. Y luego desapareció el país, ¿no? Yugoslavia no más. Después de eso se sesionó en algunos países. Efectivamente, pero es todo un proceso, es todo un proceso. México se ha distinguido históricamente por tener especialistas de muy alto nivel en temas internacionales y a mí me extraña un poco que ¿Y en qué le pasó esta, esta vez entonces? y yo no sé qué ocurrió. Yo quisiera entender, yo quisiera pensar que quizás todo se debe a la realidad política electoral que está viviendo México. Es decir, es un gesto que está haciendo el gobierno mexicano que aspira a que su candidata, la señora Sheinbaum, gane las elecciones. Es posible que esa sea la razón. Estos problemas que se ponen a disposición de la Haya no es que se resuelven de un día para otro ni de un mes para otro. Los procesos en la Corte Internacional de Justicia duran años. Recuerdo el último caso, uno de los últimos casos, cuando Chile y Perú
sometieron su delimitación marítima a la Corte de La Haya. El proceso me parece que duró como 8 años. Son procesos muy largos, son procesos muy largos. Y en todo ese tiempo pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Recordemos que en el caso de Ecuador y Colombia, por ejemplo, cuando rompimos relaciones en el año 2008 con motivo del episodio de Angostura, las relaciones se mantuvieron rotas durante, me parece que fueron 2 años hasta que culminó el gobierno del señor Álvaro Uribe. Y ya con el nuevo gobierno, pues Ecuador y Colombia se entendieron y restablecieron la normalidad de sus relaciones. Puede ocurrir lo mismo con México. El paso del tiempo. En México habrá un cambio de gobierno. Las elecciones son, me parece que en este mes de junio. La posesión del nuevo gobierno en México se dará a fines de año. Y siempre un nuevo gobierno supone un refrescamiento del ambiente, un refrescamiento de las relaciones. Y yo aspiro, creo, que eso puede suceder entre México y Ecuador. Pero siempre y cuando gane un opositor a López Obrador, porque si es que gana la oficialista Claudia Sheinbaum, digamos que continuaría el impasse. Recordemos que cuando triunfó, De hecho, ahora ya está respaldando lo que ha hecho López Obrador. ya, pero recordemos el caso de Colombia. Quien le sucedió al presidente Álvaro Uribe fue quien había sido su ministro de Defensa, el señor El Santos. que dio el golpe de Angostura. Exactamente. Era de la línea del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, las cosas se moderaron, las cosas se calmaron, se aplacaron y restablecimos relaciones. No sé si es que la señora Sheinbaum, posible ganadora quizás de las elecciones de México, quiera iniciar su gobierno con un problema que es también para México muy difícil. En México han surgido voces, lo hemos visto, lo hemos escuchado, han surgido voces críticas al gobierno de López Obrador y al señor López Obrador por lo ocurrido con el Ecuador. Sí, la condena al hecho de haber violado la sede de una misión diplomática. Sí, sí, eso es de principio, eso es de principio. Pero se han escuchado voces en México que también han responsabilizado al gobierno de López Obrador por haber causado la crisis. No nos olvidemos que fue precisamente la concesión de un asilo ilegítimo, ilegítimo, más la intervención asimismo ilegítima del señor López Obrador en asuntos internos del Ecuador, lo que desencadenó la crisis. Y eso se dice en México. Es decir, un acto ilegal que respondió a otro acto ilegal. ¿Esto está contemplado de alguna manera en la jurisprudencia internacional? Desde luego, en derecho internacional existe la figura de las represalias. ¿Qué son las represalias? La represalia es un acto internacionalmente ilícito que comete un Estado en respuesta a otro acto internacionalmente ilícito. Y eso está admitido, eso está admitido. Claro, la condición es que el Estado que responde con ese acto internacionalmente ilícito no lo haga con una acción bélica, porque es absolutamente desproporcionado. Pero estamos ante ese caso, creo yo que estamos ante ese caso. México cometió un acto internacionalmente ilícito, violó la Convención de Caracas de 1954 Al conceder el asilo a Glass. al conceder Pero antes, días antes o horas antes, ya interfirió en la política interna al interpretar a su antojo lo que sucedió en las elecciones del 2023, al banalizar el asesinato de Fernando Villavicencio. Efe- Esa, una intromisión en política interna. efectivamente, así fue una intromisión ilegítima en política interna de un país. Y eso es una violación de uno de los principios básicos del derecho internacional. Como también México cometió una violación del derecho internacional al contravenir la disposición de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que prohíbe a los países utilizar sus sedes diplomáticas para fines no contemplados en el derecho internacional, fines de representación, y México convirtió a su embajada en un albergue, en un alojamiento para un delincuente. Y eso es lo que se critica en este momento en México. Ahora, Claro, estos tres temas, embajador, que se ha señalado, son los que son votados por 29 de 32 miembros de la OEA en su sesión del miércoles. ¿Mm? Ahora, ahí no estuvo México. Es evidente que no le gustó esa declaración. Es muy posible que no le haya gustado esa declaración. Y claro,
hay que leer con mucho cuidado la resolución de la OEA y poner atención fundamentalmente a los párrafos 5 y 6 y quizás también el párrafo 4. El párrafo 4, por ejemplo, habla de reafirmar la obligación que tienen los Estados parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones. ¿Qué significa eso? Que también se debe respetar aquella disposición que dice que no es lícito conceder asilo a delincuentes comunes. Luego, el párrafo 5 de la resolución dice que eh, reafirmar, dice que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Y por fin, el párrafo 6, reafirmar que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están anunciados en la Convención de Viena. Estos son mensajes clarísimos a México. Yo me pregunto, en la demanda que está planteando México ante la Corte Internacional de Justicia, pues el Ecuador va también a exhibir, si es que va a la Corte, va a exhibir también todos estos elementos, va a poner en evidencia y se va a respaldar en la resolución de la OEA, con todos esos elementos que demuestran hasta la saciedad que México violó el derecho internacional. O sea, la declaración de la OEA fue absolutamente salomónica. Le condenó al Ecuador por los acontecimientos del 5 de abril. Eso era de esperarse. Pero lo inesperado para México es que se contemplen estos tres puntos que le llaman la atención en su proceder de los últimos días y los últimos meses. Ahora, México sigue apelando a otras instancias, no solamente va a la Haya y pretende que se le sancione al Ecuador desde la perspectiva de la ONU, lo cual ya tiene pues su respuesta de parte del secretario general. Va a ir a la CELAC, que para hoy tenía que reunirse y ha pospuesto para el día 16. Em, y básicamente en ese foro, que de alguna manera le es adverso al Ecuador, ahí es donde aspira a la mayor fuerza internacional sobre sus planteamientos. A ver, la CELAC, un mecanismo respetable, no es un organismo internacional, es un mecanismo. Funciona a través de las reuniones de los respectivos delegados y presidentes de los países. La CELAC es un mecanismo de diálogo político, pero no es un mecanismo que tiene una fuerza real, contundente en el ámbito internacional. Cualquiera de sus pronunciamientos, y en este caso con respecto al tema Ecuador-México, su pronunciamiento tendrá carácter simbólico, no irá más allá de eso. La CELAC no puede imponer sanciones a los países. Condenará al Ecuador, muy posiblemente, condenará al Ecuador, pero esa condena no pasará de ser un gesto simbólico. Es decir, la decisión tomada por la OEA, el medio natural para resolver este tipo de cosas, es la solución al problema desde el punto de vista internacional. ¿En la comunidad internacional lo ven así? Ah, pongamos atención a lo que dice la resolución de la OEA. Al final, la resolución hace una exhortación a los dos países, México y Ecuador, para que resuelvan sus diferencias por la vía del diálogo. Y me parece que eso está muy bien, eso está muy bien. Los dos países, creo, deberían en un momento, quizás no inmediato, pero más adelante, deberían iniciar un diálogo franco, un diálogo abierto para reflexionar sobre la importancia de sus relaciones. México es importante para el Ecuador, Ecuador es importante para México y los problemas pueden solucionarse a través del diálogo. Recordemos el caso de Ecuador-Colombia. En el año 2008 rompimos relaciones, las relaciones se mantuvieron rotas durante un par de años, pero luego con el cambio de gobierno en Colombia se refrescó el ambiente, los dos países volvieron a dialogar y restablecieron relaciones. Pero para la comunidad internacional se resolvió el tema cuando se reunieron los presidentes de la OEA en cumbre de la OEA, ¿no? Recordemos esa ¿Mm? imagen icónica, histórica. Álvaro Uribe sale de su asiento, se acerca a Rafael Correa, le da la mano. Correa lo fulmina con la mirada, pero bueno, hubo apretón de mano y ahí quedó el tema para la comunidad internacional. Sí, en el ámbito internacional quizás en ese momento
se disolvió el tema. Claro, los dos países rompieron relaciones, pero en realidad con eso culminó el impacto del hecho en el ámbito internacional. Ahora, este espacio de diálogo que el Ecuador ha propuesto, ¿no? El Ecuador ha propuesto, México no ha dicho nada al respecto, está sobre la base de que el Ecuador le pida disculpas a México. A ver, recordemos que en el año 2008, cuando surgió el problema entre Colombia y Ecuador, el presidente Uribe ofreció disculpas al Ecuador. Ahora, no son exactamente, Pero defendió la acción que había tomado en función de la seguridad no solamente colombiana, sino continental. claro, claro. No es igual el caso de Colombia y Ecuador al caso de México y Ecuador. Eh, el Ecuador tendrá que analizar en algún momento si es que ofrece algún tipo de disculpas, si es que eventualmente ofrece que reparará los daños que se puedan haber causado, en fin, eso puede ser parte del proceso de diálogo. No me adelantaría a plantear que se haga eso, que se dé ese paso, pero en el marco de un diálogo amigable, franco, abierto, eh, pueden plantearse muchas cosas, pueden plantearse muchas cosas. El objetivo básico tendría que ser la normalización de las relaciones. Pero claro, también por la parte mexicana tendría que haber un compromiso serio de no interferir en los asuntos internos ecuatorianos. Pero es que teme el Ecuador que una de las condiciones para ese reinicio de relaciones sea que López Obrador le exija al gobierno de Daniel Noboa que vuelva a poner a Jorge Glass en la Embajada de México y darle el salvoconducto para que lo lleve al Distrito Federal. Pero es absurdo, es absurdo. Hemos roto las relaciones. Ya no hay una embajada de México en el Ecuador. Está el edificio, sí, pero ya no hay embajada. Y si se pretende restaurar la figura del asilado en la Embajada de México, habría que restablecer relaciones para que haya embajada con los privilegios e inmunidades que establece la Convención de Viena. Porque hay que reparar en que eso, lo que acabo de mencionar, fue planteado por la delegación de Brasil, por la delegación de Colombia en esta última reunión de la OEA del día miércoles. El día martes, el señor Luis Almagro, secretario de la OEA, también lo insinuó. A mí me parece, yo personalmente creo que eso es impracticable, por una razón muy simple. Si no tenemos relaciones, no hay embajada. Entonces, tendríamos que restablecer inmediatamente relaciones para que haya embajada con las inmunidades y privilegios que le corresponden a una embajada según la Convención de Viena. Ahora, veo muy difícil, además, yo diría desde mi punto de vista, eh, muy inconveniente, que el gobierno del Ecuador acceda a devolver a un perseguido por la justicia por delitos comunes, devuelva a ese perseguido a la protección de una misión diplomática extranjera. Es que no depende de él. El momento, el señor Glass está a cargo de la función judicial. Ni que fuera Luis XIV para decir, a ver, me lo sacan de la cárcel y me lo ponen acá. No, no puede hacer eso. No pueden, no, de ninguna manera. La justicia ecuatoriana ha hecho lo suyo y lo ha hecho de la forma más correcta, más ajustada a las normas nacionales. El señor Glass fue sometido a un proceso siguiendo todas las normas del derecho ecuatoriano, se cumplieron todas las instancias en los juicios, fue condenado, las sentencias están ejecutoriadas y ningún país puede interferir en la administración de justicia ecuatoriana. En el balance final, parece ser que hay un perder-perder, ¿no? Tanto del Ecuador y especialmente de México, que quería llevarse a Jorge Glass de acá. Y parece que ahí quedó el tema, ¿o no? Bueno, no sé cómo se podría calificar en este momento Y digo perder del Ecuador porque, bueno, fue condenado internacionalmente. Y nunca será, pues, de regocijarse el hecho que la mayoría de los países en el mundo le llamen la atención al Ecuador, después de que muchos gobiernos se han esforzado porque el país sea considerado pues de una buena manera en el concierto mundial. Recordemos gobiernos como el de Rodrigo Borja, Mm, Sixto Durán Ballén, sí, sí. ¿cierto? Donde el Ecuador fue adalid, ¿no es cierto?, en términos internacionales.
Ujú, ujú. Sí, no nos olvidemos que la resolución de la OEA y las resoluciones y pronunciamientos de otros países, de otros organismos internacionales, evidentemente van a condenar lo ocurrido en Quito. Evidentemente, porque es una cuestión de principio, es una cuestión de principio. Pero, ¿qué es lo que se puede considerar un saldo favorable para el Ecuador? Pongamos ese favorable entre comillas, pero ¿qué es lo que se puede considerar favorable? El mismo contenido de de la resolución de la OEA por un lado. Por otro lado, también el hecho de que se ha puesto en evidencia ante el resto del mundo que lo hecho por el gobierno del Ecuador fue en defensa de su seguridad nacional, fue un acto que estuvo en el marco de la lucha que el Ecuador ha emprendido contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico, una lucha que al Ecuador le está costando tanto, pero que ha decidido hacerla. El gobierno, la Fiscalía General están absolutamente comprometidos con eso y están, estado eh, eh, auspiciando, adelantando la condena a los responsables de la corrupción, de las vinculaciones con el narcotráfico. Y es el caso del señor Glass. Es el caso del señor Glass. ¿Cuán peligroso es esto para López Obrador, incluso para su gobierno, para pretender darle una mano a a su candidata oficialista? Porque el señor López Obrador, que ha levantado el avispero ahora, eh, casa adentro es cuestionado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, pretendiendo llevar hasta allá, mediante el asilo diplomático, a un personaje como Jorge Glass, que ayer nomás se conoció en Miami, en el juicio contra Carlos Polit, que recibió sobornos por 18 millones de dólares de Odebrecht, y que además acá, con todos estos casos de purga y metástasis, se conoció que un narcotraficante como Leandro Norero habría pagado a un juez, Emerson Curipallo, para que lo libere. $250,000. Se están acumulando y se seguirán acumulando las evidencias que demuestran que el señor Glass efectivamente ha estado comprometido con actos delincuenciales comunes. Esto está ocurriendo. Tú bien dices, los procesos, el desarrollo de los procesos aquí en el Ecuador, el desarrollo del proceso en Miami. Entonces, todo esto va alimentando el escenario y pienso en México, pienso en el país, en México, en el momento en que se encuentran. Todo esto va alimentando el escenario que aporta elementos para desconfiar de lo que ha hecho y de lo que está haciendo el señor presidente López Obrador. El señor presidente López Obrador ha sido acusado también de tener vinculaciones con el narcotráfico. Se le ha acusado de que recibió aportes para una de sus campañas electorales del cartel de Sinaloa. Y los agentes del cartel de Sinaloa son los que en el Ecuador han pagado para que se libere al señor Glass de la cárcel. Es una vinculación directa. Ahora, embajador, en medio de todo esto, eh, hay un personaje que fue presidente de la República de este país, que está fuera del país, pero que ha sido acusado por varios actores locales como que está haciendo campaña contra el país y ha sido público y notorio, ¿no? Él ha pedido la suspensión, allá en Europa, él pidió la suspensión del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con el Ecuador. Él ha instado a que se presione al Ecuador para que entregue a Glass a México. Finalmente, este gobierno, el de Daniel Noboa, el día de ayer, por una acción personal de la ministra de Trabajo, lo han acusado de traidor a la patria. ¿Puede prosperar esto? Lo que ha estado haciendo el señor Rafael Correa es absolutamente inaceptable, totalmente rechazable. La ministra de Trabajo ha iniciado un proceso por traición a la patria y yo creo que procede el analizar ese planteamiento, esa denuncia, pero también lo que está haciendo el señor Correa, creo que nos está demostrando que no solamente que él está fuera del país, nos está demostrando que está fuera de la realidad, fuera de la realidad. Cómo es posible que un expresidente de la República pida sanciones contra su propio país? Y luego el señor Correa, no sé si es que el señor Correa tenga conocimiento de temas internacionales, pero él
habla de que el episodio es un casus belli. ¿Qué significa casus belli? Caso de guerra. Es decir, un caso en el que corresponde una acción bélica de un país frente a otro. ¿Qué está planteando el señor Correa? ¿Que México emprenda una acción bélica contra el Es que Ecuador? eso dice el nivel de demanda de la ministra, recogiendo las expresiones de Correa, que México puede poner sus buques de guerra frente al puerto de Guayaquil y nos quiebra el país. Ese es un acto clarísimo para mí ¿Ese es su de traición a la deseo patria. o es una figura que pone Correa? Yo creo que es parte del delirio del señor Correa. Yo creo que la amargura, la decepción que ha ido acumulando el señor Correa a lo largo de los años le ha llevado a este estado de, yo diría, una especie de enajenación. El señor Correa creo que ha perdido la noción de la realidad y le lleva a hacer estos planteamientos que son, además de un disparate, son unos planteamientos escandalosos, ¿no? Embajador, muchas gracias por la explicación, muchas gracias por esta importante información. Gracias por la visita. Muchas gracias, Edgar, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática del Ecuador. Son las 7 de la mañana con 46 minutos en Noticiero Sucesos.